Bueno, aquí os presentamos Genefil Contour, hialurónico de utilización corporal, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hacer un tratamiento de gemelos, vamos a utilizar 4 viales, vamos a poner 2 en cada gemelo, para que veáis un poquito los resultados que podemos conseguir con este hialurónico. Jeringas de 10 mililitros para remodelado corporal. Vamos a ello. En otras ocasiones habéis visto que hemos hecho otras indicaciones, podemos hacer tratamiento de relleno de glúteos, podemos hacer tratamiento de relleno en otras zonas, pero hoy vamos a centrarnos en gemelo, ¿de acuerdo? Son muchas las personas que por su conformación física, a pesar de hacer mucho ejercicio, incluso habéis visto muchas veces gente de gimnasio que están muy musculadas en la parte superior del cuerpo, pero luego los gemelos no cogen volumen y es porque hay veces que genéticamente el gemelo por mucho que queramos, no tiene una forma o un volumen tal que nos dé una proyección y una forma bonita. Entonces tenemos esta alternativa, ¿vale? Con los rellenos corporales, con el ácido hialurónico, con el que podemos darle esa proyección, ese volumen o esa forma que no tienen y crear por lo menos un efecto y un contorno más bonito en esta zona. En este caso tenemos un paciente que además es un paciente delgadito, ¿vale? Y que en esta zona, a pesar de ejercitar y a pesar de que la pantorrilla está dura y no hay flacidez ni hay exceso de grasa, pues incluso cuando se pone de puntillas, ponte un poquito de puntillas, ¿vale? Lo que es el gemelo no llega a dar una proyección y una forma relajada. Entonces lo que vamos a hacer es, sobre todo en las zonas laterales a la altura de los dos vientres del músculo, del gemelo, vamos a colocar relleno para conseguir dar esa proyección tanto un poquito hacia atrás como lateral, para conseguir esa forma bonita del gemelo, tal que en la zona exterior el vientre muscular está un poquito más alto y en la parte interior está un poquito más bajo, y así crearemos un poco esa forma más bonita, más redondeada y más proyectada del gemelo. En principio vamos a poner las jeringas de Genefil, del relleno corporal, llevan 10 mililitros de hialurónico cada una. En principio vamos a poner 4 jeringas, una para cada zona que hemos marcado. A priori es una cantidad que se plantea como suficiente, pero el hialurónico siempre tenemos la ventaja de que a más siempre se puede poner, con lo cual si viéramos que después se nos queda corto o que queremos darle más contorneado, más volumen, siempre se puede ir añadiendo conforme queramos. ¿De acuerdo? Vamos a tumbar al paciente, pondremos un poquito de anestesia y empezamos el tratamiento. Vale, Miguel, pues ponte boca abajo. Para hacer el puntito de entrada de anestesia que os cuesta un pelín, ¿vale? Punchadita. Y otra aquí. Bueno, como os decía, como los tratamientos para este tipo de relleno, porque es un relleno muy denso, muy reticulado, justamente para que dé más proyección y para que dure más tiempo, necesitamos utilizar cánulas gruesas. De hecho, nosotros vamos a utilizar hoy una de 18 Gs. Vamos a poner un poquito de anestesia para que no sea muy molesto, porque sobre todo en personas como nuestro paciente de hoy, que no tienen prácticamente nada de grasa, que ocurre que la piel está más pegada al músculo, entonces siempre existe un poquito más de fibrosis, y estas cánulas tan gruesas al ir pasando pueden molestar un poquito si no ponemos antes un poquito de anestesia. Aparte de que después el relleno, como va a ocupar un espacio y nos va a separar y a despegar un poquito la piel del plano muscular, eso también puede molestar un poco, entonces siempre es preferible poner un poquito de anestesia y así el tratamiento se hace un poquito más confortable, ¿vale? Yo le he puesto ya un pequeño aboncito en el punto donde voy a entrar, ¿vale? Para ahora con la agujita de 18G hacemos el punto de entrada ya sin que le moleste. Y ahora ya entramos con la cánula.
Ya que no tenemos demasiada fibrosis, la verdad que la cánula entra bien. Vamos a poner un poquito de anestesia en toda la zona para que luego al meter el hialurónico no moleste. Este hialurónico viene, como os he dicho, en jeringas de 10 mililitros, pero es un hialurónico que no lleva anestesia, ¿de acuerdo? No es como los hialurónicos que estamos acostumbrados en facial, que sí que llevan anestesia y que por tanto nosotros en cara normalmente no ponemos anestesia en la zona a tratar porque ya el hialurónico la lleva y no molesta, pero en este caso el hialurónico corporal no lleva lidocaína, entonces siempre es preferible poner un poquito, porque además así ya el propio líquido de la anestesia nos hace un poquito de separación de plano y luego nos resultará más cómodo colocar el relleno, ¿vale? ¿Molesta? No. Si en alguna zona molesta o duele, me lo dices. ¡Qué silencio! Bueno, vamos a empezar con la primera jeringa, el primer vial, lo vamos a poner en la parte del gemelo externo de la pierna derecha, ¿vale? Entonces aquí tenemos la primera cajita del relleno corporal que vamos a utilizar hoy, ¿de acuerdo? El Genefil Contour. Entonces, como os decía, nada, cuando abrimos la cajita, para que veáis un poquito cómo viene el packaging, bueno, vamos a ver, como siempre, las pegatinas de registro de la que siempre os hablo, que es obligatorio que tengamos tanto nosotros como médicos como darle al paciente el registro del producto que lleva, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la jeringa de 10 mililitros, ¿de acuerdo? Con su correspondiente pegatina de registro, ¿de acuerdo? En este caso, siempre las jeringas de corporal, a diferencia de las de facial que siempre traen sus propias agujas o su propio material, digamos, fungible o desechable de inyección, no vamos a tenerlo porque en principio son cánulas que cada profesional un poco tiene a lo mejor sus manías. Hay gente que a lo mejor prefiere una de 18G, gente que prefiere una de 16 para que la extrusión sea un poquito más suave. Eso lleva un poquito a gusto y a comodidad de la persona que lo aplica, ¿de acuerdo? Nosotros hoy vamos a utilizar de 18G, es un grosor con el que se hace cómodo, ¿de acuerdo? No nos va a resultar duro de aplicar y aparte vamos a conseguir que la extrusión no sea excesivamente rápida y por tanto podamos ir controlando la cantidad que vamos poniendo, porque si es una aguja o una cánula demasiado gruesa, al apretar puede salir mucho de golpe y si no estamos habituados pues podemos soltar demasiada cantidad en donde no queremos y que luego el resultado no sea el deseado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la parte externa del gemelo. Siempre purgamos un poquito la cánula para que no lleve aire. Ya sale ahí el relleno, ¿vale? Y empezamos. Como os decía, la idea es hacer una proyección tanto posterior como lateral, entonces vamos a colocar siempre viendo cuál es el centro de la pantorrilla del paciente. La zona de mayor proyección que nos interesa es esta de aquí, ¿vale? Entonces, simplemente entramos hasta el máximo de la zona que queremos proyectar y vamos a ir poco a poco
Es un relleno que tiene una extrusión muy cómoda, muy suave, ¿vale? No hay que hacer una gran fuerza a pesar de lo reticulado que es. Y lo que iremos haciendo es pues, diferentes pasadas en toda la zona para ir añadiendo volumen de forma gradual, pero que quede homogéneo, que no se nos hagan, que no nos queden grumos, que no queden zonas con mucho relleno, aunque luego siempre debemos de masajear la zona para conseguir que se quede más homogéneo. ¿Cómo va, Miguel? ¿No molesta? Lo ideal siempre es respetar un poquito, pues eso, la forma natural del músculo. Si el gemelo sabemos que tiene un poco esa forma como de lágrima, pues siempre la idea es irle dando esa redondez y esa misma forma a lo que nosotros estamos poniendo. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros pongamos en reposo va a dar la forma que nosotros le pongamos, pero luego existe un momento en el que cuando el músculo contrae va a proyectar aún más, entonces si dejamos una forma rara, esa misma forma luego se va a proyectar y puede no quedar tan natural como nos gustaría. Entonces siempre hay que buscar pues darle esa forma redondeada, esa proyección. ¿Molesta? Sí, bueno, comentar que sería como una opción al implante de gemelo, ¿no? Que Sí, lleva... sí, realmente, ¿sabes qué pasa? Pasa igual que con el tema de los glúteos hoy en día. Por lo menos aquí en España, a ver, en Sudamérica y en otros países, sí que es cierto que a nivel quirúrgico son más cañeros, son más agresivos y sí que se utilizan mucho más las prótesis corporales, pero aquí en España se utilizan muy poco y lo cierto es que se hace, o sea, no se hace más porque suelen dar bastantes problemas, ¿vale? Así como las prótesis de pecho, las de mama, funcionan muy bien, las corporales luego a la larga dan guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto en glúteos como en gemelos hay gente que aprovecha, por ejemplo, un tratamiento de liposcultura o de liposucción para esa grasa que hemos quitado de una zona, ponerla en otra y crear esos volúmenes que nosotros estamos creando con el ácido hialurónico. Pero claro, ¿qué ocurre? Para empezar, necesitamos que el paciente tenga esa grasa, esa zona donante, ¿vale? Que hay pacientes delgaditos, como es el caso, que, claro, pues no hay mucha grasa de donde coger para poder luego dar el volumen donde quieres. Aparte de que evidentemente es un tratamiento quirúrgico mucho más agresivo y mucho más costoso porque implica una liposucción previa y luego implantar esa grasa donde tú la quieras poner. La prótesis, igual volvemos a lo mismo, es un tratamiento que es mucho más agresivo porque es una cirugía, mucho más costoso y luego lo que decimos, las prótesis el problema es que suelen dar problemas, valga la redundancia. Entonces, al final, el hialurónico corporal se está posicionando como casi la mejor alternativa para ese remodelado corporal, porque además cada vez tenemos hialurónicos corporales con mayor duración, ¿de acuerdo? Marcas que eso que nos ofrecen duraciones de incluso año y medio, cerca de 2 años, con lo cual tenemos ese resultado de forma más o menos estable durante ese tiempo y cuando hacemos el retoque pasado ese tiempo, normalmente nunca, igual que en facial, nunca nos va a hacer falta la misma cantidad que pusimos, siempre van a ser retoques con menor cantidad. Entonces, el coste es mucho menor que el de una cirugía, la duración es muy buena, el resultado es muy natural
porque no nos olvidemos de que una prótesis tiene la forma que tiene. Si te gusta, perfecto, pero si no te gusta o no acopla con tu forma del cuerpo, claro, la única opción es hacer otra cirugía para quitarlo. Con el tema de la grasa, la gente se piensa que es un poco la panacea, va muy bien, pero sí que hay que tener claro que la grasa normalmente tampoco queda bien a la primera, porque la grasa también se reabsorbe, es decir, tú la pones y así como el hialurónico queda estable durante el tiempo y se va reabsorbiendo de forma gradual, la grasa ya de entrada en el primer mes, la que no prende bien, se reabsorbe y desaparece, con lo cual para que el resultado sea bueno, normalmente requiere 2 o 3 cirugías para retocarlo. Y aparte, así como el hialurónico se reabsorbe o se va reabsorbiendo de forma gradual, progresiva y homogénea, la grasa puede haber una zona que se reabsorba más que otra y que queden irregularidades muy evidentes, gente que incluso le quedan grumos, entonces al final el resultado no es tan natural y no es tan bonito como se pinta a veces el tratamiento con grasa. Entonces, a día de hoy lo bueno del tratamiento con hialurónico es que es totalmente ambulatorio, se hace con un poquito de anestesia local, no requiere ningún tipo de cirugía, para el paciente es mucho más económico, es más cómodo porque no hay que extraer grasa ni hacer ninguna otra cirugía de ningún tipo y nos da contornos siempre suaves, no, o sea, tocamos y no está duro, podemos añadir más siempre que queramos, es decir, es un tratamiento muy, muy cómodo y muy versátil que lo podemos utilizar en prácticamente cualquier zona del cuerpo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora la parte del gemelo interno. Vale, vamos a hacer ahora la parte interna del gemelo. Aquí ya hemos conseguido perfilar un poquito. Lo que decía, podemos poner más cantidad si después deseamos darle más contorneado. De momento vamos a probar el resultado con una jeringa en cada lado, en cada gemelo, es decir, 4 jeringas en total. Y lo que os decía, siempre a tiempo de añadir estamos, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en la cara interna. Aquí vamos a intentar siempre darle más proyección. Lo que os explicaba, el gemelo siempre tiene más proyección en las partes externas, en la parte externa hacia arriba y en la parte interna más en la parte de abajo. Entonces vamos a intentar respetar esa forma anatómica porque si no luego el resultado va a ser raro, ¿vale? Como ya hemos puesto la anestesia antes, la entrada es muy cómoda, la cánula entra prácticamente sola, no tenemos ninguna resistencia. Y lo que os decía, la infiltración del producto es que o sea, no hay que hacer prácticamente nada de fuerza, es un hialurónico que sale muy cómodo por la cánula, entonces eso nos hace que el tratamiento sea cómodo porque hay otros rellenos corporales que son mucho más duros, que cuesta mucho más incluso con una cánula de 18G pasarlo, y eso al final hace que la mano acabemos con ella el tratamiento reventados. Y claro, una cosa es poner una o dos jeringas, o 4 en este caso, pero cuando hacemos, por ejemplo, un glúteo, que a veces necesitamos poner 10, 15 jeringas, si la extrusión es dura y el tratamiento no es cómodo, podemos acabar con la mano agotada. Entonces, bueno, también hay que buscar que el tratamiento para nosotros sea cómodo y que no acabemos con la mano con agujetas o con dolor, ¿vale? Que al final las manos son nuestra herramienta de trabajo y si después tenemos otro paciente y hay que pincharle un facial y tenemos la mano temblorosa del agotamiento del primer tratamiento, no toca. Vamos siempre, lo que os decía, buscando darle más proyección a la parte baja del gemelo interno y tanto a la parte más posterior como a la parte más lateral, que es la que nos va a marcar cuando vemos a la persona, tanto de espaldas como de frente, esa proyección lateral que queda bonita en el gemelo. 3 mililitros de la jeringa de 10. Vamos a terminar de perfilar un poquito la parte más medial para que le dé la forma bonita, lo que os decía, en esa visión posterior o en esa visión anterior,
que se vea esa pequeña proyección del gemelo, que es lo que le hace el contorno bonito a la pierna. Aquí es importante lo que os comentaba, tener un buen conocimiento de la forma anatómica natural del músculo para buscar esos contornos y recrear esos contornos bonitos y embellecerlo y no crear contornos que no sean los naturales del músculo, porque entonces van a quedar perfiles raros que no acoplan con lo que estamos acostumbrados a ver en ese tipo de músculo y quedará raro, ¿vale? Vamos a borrar un poquito las marcas que hemos hecho, así podemos apreciar un poquito la diferencia de contorno ¿vale? Entre una pierna y la otra. Si veis, en esta pierna, ¿vale? Vemos cómo gemelo baja normalmente y tenemos ya aquí una zona de mayor proyección, hace una curvatura propia de gemelo, que si veis en esta pierna no hace, aquí está completamente recto, está mucho más plano. Igual que en esta parte exterior, vemos como esa parte más proyectada está un poquito más alta, que es lo bonito de un gemelo, está un poquito más arriba porque el gemelo externo es más alto que el interno, y tenemos esa zona de proyección que incluso se podría incrementar, pero bueno, como digo, siempre estamos a tiempo de poner más, ¿vale? Tanto a la parte posterior como a la lateral, con lo cual hemos conseguido ganar grosor, anchura en esta zona del gemelo, que en esta pierna, como veis, es mucho más estrechita, es más recta y no tiene esa forma, y así conseguimos un resultado más natural. Evidentemente también tenemos que jugar un poco con los volúmenes de la persona, es decir, si tenemos una persona que tenga mucha musculatura, siempre vamos a poder jugar con volúmenes más grandes para darle más proyección. Cuando tenemos una persona que no tiene una musculatura muy desarrollada, tampoco podemos poner unos gemelos como si fuera aquello Hulk, porque entonces va a quedar desproporcionado. Siempre hay que buscar las proporciones naturales de la persona en sí, ¿vale? Siempre tenemos unos mínimos y unos máximos a los que nos podemos acercar, pero no sobrepasarlos, porque si no puede quedar grotesco o exagerado. No corresponde un gemelo muy marcado y muy desarrollado si luego el cuádriceps o la pierna no tiene la misma proporción de desarrollo. Entonces eso siempre es una cosa que hay que dejarla clara con el paciente, porque muchos pacientes siempre quieren más, pero lo que decimos, siempre hay que intentar mantener y guardar las proporciones de la zona que estamos tratando con el resto, de la pierna en este caso, o del tercio superior si estamos tratando una zona pectoral o un brazo o cualquier otra zona, ¿vale? Vamos a continuar ahora con la otra pierna. Claro, al final las prótesis te empujan hacia arriba, pero no guardan esa forma. Además, como tienes que hacer el bolsillo ese detrás del músculo, mientras que tú con el hialurónico siempre juegas a nivel superficial y puedes darle la forma que tú quieras. Es decir, si es un pectoral que a lo mejor tiene muy borrada, o sea, yo que sé, hay pectorales que tienen mucha proyección arriba y tienen muy borrada la parte de abajo, pues juegas a hacer un poquito la cuadratura abajo. Pero yo que es increíble que yo me meto en quirófano a grabar con el doctor de Barcelona. He visto implantes de gemelo y el otro día, no, esta semana, estuve grabando un implante de pecho masculino. Un poquito de entrada igual que en el otro lado, ¿vale? Lo que decía el macrolane, que era el que inicialmente se utilizaba, sí que hubo quien lo utilizó para hacer, pues eso, como si fuera un aumento de mama. Un spot de la parte de arriba, ¿no? Con un politraumo. Pero, ¿sabes qué pasa? No es que no se, o sea, a ver, no es que no se pueda por contraindicación del producto como tal, es decir, no plantea ningún problema a nivel de salud, como tampoco lo plantea en el hombre. Vídeo oficial. Pues yo con mi teléfono que más, oye, mira, mis redes son estas habituales, quieras o no. También. Oye, pero es que las tengo que volver a hacer, ¿sabes? Todas. Las tengo como desconectadas temporalmente. Volver a reactivar la imagen, ¿no? Pero YouTube es una plataforma a explotar en. Vale, vamos a empezar con la pierna izquierda, vamos a poner un poquito de anestesia también, igual que hemos hecho en el otro lado. De acuerdo, la anestesia, yo en principio siempre utilizo una pequeña mezcla de lidocaína con un poquito de adrenalina y bicarbonato. El bicarbonato sobre todo para que no pique, ¿vale? Porque si no la lidocaína sabéis que pica un poquito. Y en estas zonas que son, bueno, las piernas sobre todo son bastante vasculares, siempre a lo mejor podemos tener alguna
alguna vena cerca, alguna varícula. Entonces, bueno, para intentar evitar sangrado o hematoma, pues ponemos un pelín de adrenalina que nos hace un poquito de vasoconstricción y siempre es más agradecido luego que el paciente no lleve ahí un hematoma, ¿vale? Tema de historicidad. Pues de hecho el otro día con el de relleno de glúteos, hasta, bueno, Miguel Leclerc, que es un doctor que trabaja en Madrid, me preguntó, dice, oye, dice, ¿hace cuánto lo has metido? Dice, eso me lo vas a tener que hacer a mí, cabrón. Oye, un montón de éxito. Sí que el problema es que tuve que meterlo solo en Instagram, no pude en Facebook. A la mínima que metes algo de carne, te lo tiran Ya. para atrás. Y te eliminan a Instagram también. Mm. Están buenas políticas muy, muy fuertes en Facebook. Es que es un perfil profesional. Vamos a bajar un poco la voz, así puedo seguir grabando. Podemos seguir hablando. Entonces, que YouTube no tengo ningún problema porque sé que me metes, si yo todas las empresas que llevo, me meto como que son empresas profesionales y he creado personajes muy profesionales. Entonces ahí ya como que te tienen más en cuenta. ¿Y hacer directos? ¿Puedo hacer directos, la Se verdad? puede. ¿Cómo va, Miguel? Vale, vamos a acabar ya el tratamiento, ya solo nos queda la parte del gemelo interno de la pierna izquierda, la parte externa ya la hemos hecho, ya hemos recreado aquí toda esta zona de proyección y de volumen. Vamos a hacer la cara interna para intentar simetrizarlo lo máximo posible con el otro lado, ¿vale? Lo que os comentaba, tener siempre en cuenta la forma natural del gemelo. El gemelo siempre tiene menos volumen y menos proyección en la parte externa y más volumen y más proyección en la parte interna y en la parte baja. Entonces, insisto mucho, pero siempre tenemos que intentar respetar la forma natural del músculo, la forma anatómica del músculo, porque si damos volúmenes en zonas que no corresponden con la anatomía natural, el efecto al final va a ser raro, ¿vale? Porque todos estamos acostumbrados a cómo tiene, qué forma tiene un músculo y si generamos formas diferentes va a dar un aspecto grotesco o extraño. Entonces siempre tenemos que ser muy conservadores con eso, ¿vale? Es decir, podemos dar más volumen a una zona, pero siempre y cuando esa zona realmente tuviera ese volumen, es decir, si esa zona es una zona de más proyección, podemos darle más, pero si es una zona en la que el músculo de forma natural no tiene mucha proyección, no le demos más de la que toca porque entonces va a quedar feo.
ahí sale. Un poquito más así. Ahí mejor, ahí. Me acabas de dejar sordo. Sí, ahora en cuanto acabe le hago el después y te mando tanto las de Carlos como las suyas. ¿Molesta, Miguel? Vale, como hay veces que te tiembla un poquito la pierna, no sé por qué. Vale, vale. Perfecto. Vale, pues ya hemos acabado el tratamiento de los dos gemelos. Como veis, nada, las marcas que quedan son mínimas, es únicamente un pequeño puntito de entrada en cada uno de los lugares donde hemos entrado con la cánula y ya hemos conseguido, veis, proyectar, darle toda esta forma, esta curvita y esta proyección, ese abultamiento, ese volumen a la zona del gemelo que no la tenía. Así, veis, vamos a guardar más o menos la simetría, es decir, tenemos que tener en cuenta que las dos zonas de máxima proyección estén a la misma altura en las dos piernas y que el rebaje del volumen tenga más o menos la misma forma natural, igual que en la parte externa del gemelo siempre debemos de guardar que el punto de máxima proyección de las dos piernas está a la misma altura para que guarde esa simetría, ¿vale? Pero bueno, ya está, hemos puesto un vial, un vial, un vial y un vial, 4 viales para gemelos. Repito, si queremos poner más, podemos poner más, ¿vale? Siempre en sesiones sucesivas que las podemos espaciar unos 15-20 días para permitir que todo se asiente, ver el volumen real, ¿de acuerdo? Porque siempre tenemos que contar con que un poquito de inflamación ahora hay. El hialurónico también es un producto que capta un poquito de agua, con lo cual con los días siguientes puede coger un poquito de turgencia. Entonces, siempre si queremos añadir volumen, lo ideal es que esperemos entre 2 y 3 semanas a ver el efecto real y ya pues negociar o hablar con el paciente si realmente está interesado en poner un poquito más o así está contento, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy de relleno de gemelos. Acordaros que podemos utilizar este tipo de relleno para remodelado o proyección de otras partes del cuerpo. Os iremos enseñando en futuros vídeos otras zonas. De momento, hasta aquí hoy con el tratamiento de gemelos. Un saludo. Desde aquí queda chulo. Levántate, te hago aquí en el fondo negro la foto de después. Tira.
Ahora, para que como lleva un poquito de vasoconstrictor, esa zona se ve un poquito más blanca. Ya te puedes mover. Pero mira. Ese queda muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo. Pues yo creo que esto al final vale la pena antes que una cirugía. Claro. A ver, Esto te que cuesta. corre A ver, por aquí. lo único es el rollo de que, de que más o menos cada año y medio o 2 años te tienes que hacer un retoque. Pero claro, es que te cuesta infinitamente menos y sabes que es, vienes, ratito, pum, pum, te lo pones y te vas a hacer tu vida normal y no tienes que estar ni con giro. Arreglado. Pues si quieres, ya está, Miguel.